Mensaje al país, Su Excelencia, el señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, doctor Lorenzo Sigó. Señoras y señores, en ocasión de hacer importantes y significativos anuncios sectoriales que implicarán reajustar otras variables que permitan respetar la coherencia del programa económico que el país ya conoce, quisiera aprovechar la oportunidad para transmitirle en 5 etapas qué anunciamos hace 60 días, qué problemas hoy subsisten, qué respuesta hemos planteado nosotros en estos 60 días, qué respuestas hemos percibido del país en estos 60 días, para finalmente referirme a cómo enfrentar los cuadros críticos sectoriales. Hace 60 días anunciamos un programa destinado a reanimar y reactivar las economías regionales, las producciones de la pampa húmeda y la actividad industrial. Tendría también a corregir las tendencias negativas en la cuenta corriente del balance de pago y fortalecer el ingreso de capital a largo plazo. Procuraba consolidar las reservas internacionales del país a niveles adecuados que faciliten el proceso expansivo de la economía y robustezcan nuestra capacidad de decisión nacional. Tendía a retribuir la tarea de los trabajadores en consonancia con la gradual recuperación de la actividad económica y el incremento de la productividad. Procuraba crear un extenso horizonte cambiario no rígido, pero lo suficientemente orientador para la toma de decisiones empresarias y para que desaliente las actitudes y actividades especulativas. Hicimos consistente el gasto público con el déficit fiscal y el crédito del Banco Central, todo en consono con la mencionada política cambiaria. Procurábamos reducir las tasas de interés, creando las condiciones para que el costo del dinero no obstaculice el crecimiento de las empresas y de la economía, manteniendo un razonable nivel retributivo para el ahorrista. Y finalmente, teníamos que atender la crítica situación financiera de las empresas y concretar un auténtico saneamiento del sistema financiero dentro del esquema monetario compatible con el proceso económico que pusimos en marcha. ¿Qué problemas económicos subsisten a 60 días de la segunda etapa del proceso de reorganización nacional en el área que nos compete? Como hechos destacables me permito señalar, y existen sin ninguna duda otros. Primero, observamos una economía con notoria tendencia recesiva en importantes sectores. Segundo, el sector externo enfrenta una situación de balanza comercial que mejora, pero con una cuenta corriente de balance de pagos todavía deficitaria. Tercero, apreciamos una contracción en la demanda de mano de obra que aumenta el nivel desocupacional en forma creciente tras haberse duplicado entre octubre de 1980 y abril de 1981, partiendo, eso sí, de niveles mínimos. Apreciamos un cuadro empresarial que enfrenta situaciones muy complejas, particularmente en el agro y la industria, derivadas del elevado endeudamiento y de las altas tasas de interés. Observamos remuneraciones del trabajo que, tras recuperarse parcialmente en los 2 años anteriores, muestran un debilitamiento concurrente con el incremento de la desocupación. ¿Qué respuestas hemos planteado en estos 60 días? Primero, un programa monetario compatible con el fiscal y con las medidas cambiarias inicialmente adoptadas
y con el posterior ritmo de ajustes mensuales en dicha materia. Segundo, un programa para el sector público en el que se contrae el gasto en términos reales y se respeta el nivel previsto para el déficit en el presupuesto del ejercicio 1981. Tercero, el tipo de cambio se ha mejorado sustancialmente. El tipo de cambio real ha sido mejorado sustancialmente al punto que técnicamente hablando, hemos recuperado gran parte de la sobrevaluación persistente, mejorando las posibilidades de exportación y eliminando buena parte del facilismo importador. Cuarto, estamos haciendo importantes contribuciones a programas regionales, Patagonia, por ejemplo, actividades específicas como pesca, vitivinicultura, etc., y a situaciones de emergencia. Quinto, se ha definido un programa de recuperación en el tiempo de los salarios mínimos y de los básicos de convenios que serán dados a conocer próximamente. Sexto, también está definido el programa de endeudamiento externo del sector público. Séptimo, se han dado normas para sanear y fortalecer el sistema financiero. Octavo, en el programa monetario está incluida la expansión derivada de a. Líneas de redescuento para extender el plazo de los pasivos, que en la primera de sus fases, existen 3 fases, ha tenido inconvenientes técnicos operativos en su aplicación que esperamos subsanar. B. La capitalización y las líneas de redescuento para un total de 21 bancos provinciales con un cronograma temporal que ya ha sido puesto en ejecución en los replanteos casi totales a los cuadros de situación que ya el país conoce respecto al Chaco, Mendoza y San Juan. C. Hemos establecido líneas de capitalización y de redescuento para el Banco Nacional de Desarrollo, con lo cual se atenderán las situaciones de empresas, no de empresarios, con dificultades en sus programas, cubriendo no solo a un grupo de empresas significativas, sino también a las medianas y pequeñas. Noveno, finalmente, en esta síntesis, podemos señalar que se han establecido estimulantes líneas para créditos destinados a siembra, excepcionales líneas de crédito y para retención de vientres. Entro en la cuarta parte de mi exposición, tendiente a tratar de decirles al país lo que en este ministerio hemos percibido como respuesta de la población. Por una parte, una apreciación general de que las medidas están bien orientadas, pero sus efectos aún son insuficientes. Obviamente, todavía no se han aplicado en su totalidad. Y de alguna manera, aún aplicándose en su totalidad, siempre la economía es la ciencia de la escasez. La inercia del proceso recesivo no ha sido todavía confiada o conjurada por las fuerzas reactivantes puestas en juego. En materia de precios, tuvimos un efecto esperado en abril y una reducción en el ritmo de aumento de los precios mayoristas en mayo del orden del 50% del que se esperaba, con lo cual el ritmo de ajuste cambiario operado en dicho mes, junto con la inflación importada, no ha retrasado en ese mes el tipo de cambio, sino lo ha recuperado, eso sí, por supuesto, muy ligeramente. En ambos meses, abril y mayo, las apreciaciones apocalípticas sobre los aumentos de precios fueron desmentidos por los resultados, aunque estos, obviamente, no fueron pequeños. En lo que respecta al sector externo y a las tasas de interés, la respuesta fue excelente en los primeros 30 días de gestión,
pero factores exógenos al propio programa económico y quizás algunas falencias de este mismo modificaron esa tendencia en el mes pasado, generando cuadros críticos en esa materia. En esta breve exposición entro en la quinta parte, que es cómo entendemos vamos a enfrentar los cuadros críticos que se nos plantean. Reactivar las empresas y el aparato productivo, sanear el sistema financiero, reducir el peso del Estado en la economía nacional, restablecer el equilibrio del sector externo, frenar y revertir un proceso de tendencias recesivas e incrementar la demanda de mano de obra, en ese contexto no constituye una tarea exenta de escollos. Así fue advertido desde el primer momento y se suministraron los elementos de juicios necesarios para comprender la situación y promover las soluciones en el marco de los objetivos fundamentales del proceso de reorganización nacional. La situación actual determina la necesidad de adecuar los instrumentos a fin de asegurar los objetivos trazados sin modificar la coherencia del programa económico que en los primeros 60 días de este gobierno hemos desarrollado. Después de un profundo análisis de los cursos de acción factibles, se ha decidido aplicar desde mañana, martes 2 de junio, una devaluación del peso del 30%, sin medidas compensatorias. Culmina así, en un breve lapso, la eliminación de la pronunciada sobrevaluación de nuestra moneda que existiera hace 4 meses. De este modo, nadie con sensatez podrá volver a sostener que el peso en nuestro país está sobrevaluado. Hoy, con estas medidas, está subvaluado. En el curso del corriente mes, en junio, el ajuste será del 6% y las paridades reales existentes a fin de junio serán respetadas en los meses subsiguientes. Además, el gobierno garantizará, convencido del cumplimiento de este cronograma, para los créditos que el sector privado quiera tomar a más de 18 meses, una paridad cambiaria. Se ha resuelto también mejorar las condiciones de la financiación y prefinanciación de exportaciones no tradicionales. Por otra parte, en esta ocasión se ha decidido contemplar la situación de las empresas con deudas financieras en moneda extranjera contraídas entre el 1 de enero último y el 29 de mayo pasado, según se informará por las disposiciones correspondientes. Asimismo, se adoptarán los recaudos necesarios para acelerar efectivamente una real y adecuada disponibilidad de las líneas de redescuentos destinadas a las empresas. Las exportaciones tradicionales y no tradicionales aumentarán los ingresos de los sectores que las proveen, dándoles sólidas perspectivas que contribuirán a la reactivación de la economía interna. El agro y la industria verán ampliado aún más, de esa forma, sus horizontes económicos. Las importaciones se reducirán a los niveles adecuados que el país necesita. La balanza comercial, que se presentaba deficitaria a comienzos del año, con los ajustes de abril, se planteaba como neutra. Con las actuales medidas tendrá, a nuestro juicio, un superávit. Además de acceder en mejores condiciones al exterior, la oferta de producción interna ganará los espacios cedidos
por las importaciones, en una contribución adicional al proceso de reactivación y a la ocupación laboral. Los excesivos gastos por turismos y otros servicios externos tendrán un freno adicional, contribuyendo a mejorar en forma significativa las transacciones corrientes de nuestro balance de pagos para lo que resta de 1981. La solidez del sector externo, por último, contribuirá a la eliminación de tensiones en el mercado cambiario y derivará en una evolución más razonable de las tasas de interés. Se brinda así un impulso adicional al programa de reactivación en curso, que se percibirá inicialmente con mayor énfasis en el agro de la pampa húmeda, en las economías y producciones regionales y en las actividades de transformación industrial. Esto contrarrestará en los próximos meses la inercia recesiva actual y se transmitirá a los servicios que movilizan, transforman, almacenan y comercializan los bienes primarios y manufacturados y el nivel de ocupación laboral que se ha deteriorado en los últimos 6 meses. Esta última acción será prioritaria sin demérito de tomar los reajustes adecuados en materia salarial que permitan mantener, sin embargo, la coherencia del programa ya establecido. Las metas presupuestarias, monetarias y tarifarias serán mantenidas en forma compatible con el objetivo trazado el 1 de abril, a fin de reafirmar la meta establecida oportunamente en cuanto a la magnitud y a la relación del déficit fiscal con el nivel de la actividad económica interna. El país requiere hoy un impulso reactivador de su potencial productivo y estabilidad. A ello concurren las decisiones adoptadas, pero para su mayor éxito pido primero esfuerzo y no sacrificio. Pido segundo, como ya muchos lo han pedido, una economía de producción y no de especulación. Tercero, pido críticas y aportes y no confusión. Cuarto, pido intereses sectoriales respetuosos del interés general. Y finalmente, pido comprensión y solidaridad para que todos ganemos. Nada más. Buenas noches. Con motivo de las medidas económicas y financieras adoptadas por el Gobierno Nacional, termina de dirigir un mensaje al país Su Excelencia el señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, doctor Lorenzo Sigó. Ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y ATC, Argentina Televisora Color, LS82, Canal 7, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión